Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca, damos la bienvenida al concejal Wilson Merino, con quien vamos a conversar sobre la aprobación de la Ordenanza de Infraestructura Verde Azul, para que nos explique a la ciudadanía de qué se trata justamente esta ordenanza que fue aprobada con 23 votos en el Consejo Metropolitano. Estimado Wilson, muy buenos días, bienvenido. ¿De qué se trata la Ordenanza de Infraestructura Verde Azul? Muy buenos días. Buenos días, César. Un saludo para ti y toda la gente que nos sigue a través de Hoja de Ruta. Siempre es un placer compartir este espacio contigo. Lo primero es que nosotros estamos cumpliendo con la Ordenanza Verde Azul un fallo de la Corte Constitucional sobre la sentencia del río Monjas. Nosotros tristemente siempre estamos al límite, ¿no? Teníamos hasta el 5 de julio como fecha tope para poder cumplir con esta sentencia. Finalmente esta ordenanza se aprobó el 4 de julio. Entre otras cosas, si es que no se hubiera aprobado, los concejales pudo haber sido una causal de destitución. Quizás como un llamado a la conciencia nuestra y de las autoridades en términos generales, ¿no? De no actuar en reacción, sino prevenir y realmente tener un sentido de conciencia frente a la profunda crisis ambiental que nos está afectando, ¿no? La Corte Constitucional en su fallo dispuso 3 medidas, ¿no? La una, temas de ejecución de obras que permita estabilizar las quebradas, el cauce de los ríos, ¿no? Y proteger en términos generales el patrimonio. La segunda es la definición y ejecución de política pública. Esta será una competencia de la Secretaría de Ambiente en coordinación con otras dependencias. Y finalmente la expedición de una ordenanza, que es lo que se ha cumplido. Esta ordenanza, en términos generales, pone acento en gestión territorial, reducción de riesgos, conservación de ríos y quebradas, ¿no? Profunda crisis en las quebradas de Quito, un abuso sin precedentes de las empresas inmobiliarias que construyen sin contemplar ningún tipo de cuidado medioambiental, ¿no? Y esto no solamente es en cuanto a la construcción de edificaciones, ¿no? Hace poco tuvimos que lamentar también que la vía Los Conquistadores finalmente se derrumbe, ¿no? Uh-huh. Colapsó. Así que bueno, me parece que finalmente esto nos permite de alguna manera avanzar en la generación de un sistema de infraestructura verde-azul que nos permita en la parte medular poder dar una respuesta a la profunda crisis de las quebradas y los ríos del DMQ. Claro, la idea de esta ordenanza obviamente es mitigar riesgos, hacer infraestructura para que no exista lo que ya hemos vivido en Quito, ¿no? Como el tema de las quebradas, de estos desbordes que ha habido, darle obviamente la política pública para que se pueda construir. Ahora, estimado Wilson, esto obviamente tiene que hacerse lo más pronto posible. Estamos a puertas de un fenómeno del Niño, que si bien es cierto acá la sierra, dicen muchos, no afecta. Sin embargo, las consecuencias también las tenemos acá en la sierra ecuatoriana. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que una ciudad con tantas quebradas, con tantos problemas que tiene justamente la evacuación de las aguas en Quito, pues no puede afectar a los quiteños. Ahora, esta ordenanza cuenta o han hablado sobre presupuestos para poder ejecutar esas obras, estimado Wilson. Sí, César, lo que tú topas es muy importante, ¿no? Lo primero es tener una visión sistémica, una visión que pueda articular los esfuerzos de múltiples actores, que haya un ente rector que sea fortalecido, en este caso la Secretaría de Ambiente, que las disposiciones o el alcance de esta ordenanza estén claras y que finalmente haya asignación de recursos, ¿no? La política termina siendo el arte de la priorización de los recursos escasos, ¿no? Las necesidades de la ciudad son
enormes, innumerables, los recursos son escasos. Eso es algo que se habló. Me parece que vamos a tener que hacer un ejercicio de priorización. Yo generalmente nunca he visto necesario, por ejemplo, en fiestas de Quito, traer a bandas internacionales o espectáculos internacionales. Muy bien podríamos reactivar a la industria local, los actores o los artistas nacionales y con un presupuesto mucho más mesurado, ¿no? Este tipo de ahorros finalmente son los que nos van a permitir generar recursos que puedan ser invertidos en la agenda ambiental de la ciudad, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay que seguir reduciendo algunos de los privilegios absolutamente innecesarios de los políticos. Me parece que ahí también podemos generar un gran ahorro. Me parece que hay mucha duplicidad en el municipio, varias instituciones que hacen el mismo trabajo, y creo que ese ahorro finalmente es el que nos va a permitir darle una implementabilidad a esta ordenanza, porque si no terminará siendo letra muerta como muchas de las ordenanzas que se han expedido en esta ciudad. Sí, efectivamente, y esa es la preocupación de todos los quiteños, ¿no? El hecho de que, bueno, la ordenanza está, pero los presupuestos tienen que cumplirse y al menos tener ya la posibilidad y la planificación para que se puedan cumplir las obras en esto, digamos, para evitar estos riesgos que tiene la ciudad. Estimado Wilson, también pedirte tu opinión sobre lo que está viviendo en este momento la ciudad. Obviamente es a nivel nacional el tema de la inseguridad. Sin embargo, pues en días anteriores se incorporaron 1.200 policías para la ciudad de Quito. La infraestructura que necesita la capital son UPCs, donde deberían estar estos policías, porque muchas de las quejas son de que los policías ingresaron a la policía, están ya en servicio, pero no tienen dónde alojarse o dónde estar. Y eso ha hecho de que mucha gente diga, bueno, sí, están los policías, pero ¿y cuándo las UPCs? Sí, el alcalde Muñoz ha puesto a disposición de la Policía Nacional recursos para poder repotenciar los UPCs. Se ha comprometido, de hecho, ya en repotenciar algunos en el sector de la administración Eugenio Espejo, particularmente. Me parece que hay también algunos temas de darle agilidad a la entrega de predios en convenio de uso o en comodato por parte del municipio a la Policía Nacional. Este fin de semana estuve con los vecinos y vecinas de La Tola, y hay un predio municipal en desuso, justamente en La Marín, que podría ser utilizado por la Policía Nacional no para un UPC, sino para un VC, que es incluso una infraestructura más grande, ¿no? Pero finalmente no hay diálogo, no se terminan de poner de acuerdo, no se han entregado los terrenos, y me parece que esa ineficiencia, esa falta de diálogo, esa falta de articulación finalmente es la que nos pasa factura a nosotros los ciudadanos. Voy a hacer mis mejores oficios con las diferentes entidades municipales. La labor de un concejal no es la de implementar la política pública, esa es una labor del alcalde con sus secretarios y gerentes de empresas. Sin embargo, mi función sí es de fiscalizar no solamente la política pública, sino el buen desempeño de todos los funcionarios. Así que bueno, estaré muy expectante, estaré muy pendiente de que finalmente las cosas sucedan, ¿no? Ayer nuevamente un potencial acto de corrupción por parte de un agente de la AMT que fue filmado por un ciudadano. Presentaron una denuncia a través de la plataforma de Imparables. Nos llegó y nosotros ya hemos oficiado a la directora de la AMT para que se inicie un proceso sancionatorio, ¿no? Así que bueno, pedirle a la ciudadanía que sigan enviando sus denuncias, que de alguna manera nos va a permitir poder avanzar en este enorme desafío de tener instituciones más sanas, más transparentes, donde finalmente estén para lo que tienen que estar, ¿no? Que es devolverle la tranquilidad a las familias quiteñas. Y eso es lo importante, estimado Wilson, y queremos
agradecerte por haber estado con nosotros en este espacio del noticiero, no sin antes pedirte tu reflexión final a la audiencia que nos está escuchando. Entonces, César, agradecerte nuevamente, ¿no? Por siempre abrir estos micrófonos y permitirnos amplificar un mensaje de lucha, de resistencia, pero también de solidaridad y de optimismo, ¿no? Yo quisiera cerrar esta entrevista pidiendo al pueblo quiteño defender la salud y el bienestar de los afiliados, jubilados y sus familias, ¿no? Esta propuesta que ha presentado el gobierno es peor que el COVID-19. Termina siendo una pandemia mortal de abuso del poder, de violación constitucional, de mal uso de los fondos, ¿no? Así que, bueno, necesitamos que Quito, que los quiteños y quiteñas, que el pueblo quiteño diga no a la reforma del IES y que de alguna manera exijamos a un gobierno decadente que pague sus deudas con el IES, que son 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares la deuda del gobierno nacional con el IES, ¿no? Que no la puede pagar el pueblo quiteño, que además está en situaciones de absoluta indefensión. Totalmente de acuerdo, estimado Wilson, y esa reflexión también la compartimos y la hemos dicho justamente en nuestro editorial. Estimado Wilson, muchísimas gracias, continúa con tu trabajo, deseamos lo mejor justamente al frente de la concejalía y a todo el consejo. Porque desearles lo mejor y el mejor trabajo a ellos es desearle también mejores días para la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, estimados amigos. Nosotros regresamos luego de este corte y está con nosotros nuestra tercera invitada, mi compañero Guillermo Ramos estará al frente de esta entrevista. Nosotros regresaremos en la noche con Ciudadanía en Resistencia. Hasta pronto.